Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del canal. Estamos aquí otro viernes más para empezar y tengo que decir que perdón a los habitantes de Gadírica o Gadir, más tarde llamado Agadir, más tarde llamada Gade y actualmente Cádiz, porque dije que no tenía nada sobre Cádiz, pero vieron en un video anterior. Si recuerdan, este triángulo rectángulo era lo que yo decía que era el territorio atlante marcado por los dioses que vinieron del cielo, según el texto de Solón. Y les vuelvo a recordar los vértices. Uno, que ahora lo veremos, está justo en medio de la cabeza de la efigie. El otro, que es este, está en Mauritania y justo en medio de la señal que yo, para mí, a mi forma de verlo, sinceramente, es la señal de los dioses, la marca de el territorio, de uno de los 10 territorios en los que se dividió la tierra según el texto de Solón, ¿verdad? Y el tercer vértice, si se acuerdan, estaba en Anta de Andrenunes, en Portugal. Y me acabo de dar cuenta ahora de una curiosidad que hay aquí, precisamente, que la voy a comentar. Si se fijan, justo el vértice y el término de el triángulo rectángulo está en medio de la puerta del monumento. Ya les enseñaré fotos para que vean cómo es el monumento, que tiene una puerta con piedra. Y fíjense ustedes por dónde pasa exactamente la arista. Fíjense aquí, donde les estoy señalando. Desde aquí hasta aquí. Y qué curioso que, como pueden ver, forma una línea recta entre las piedras colocadas. O sea, algo me dice que es como una marca, ¿verdad? No sé qué pensar, pero es muy curioso que toda esta línea vaya curiosamente entre la línea marcada entre las rocas dispuestas en el monumento con piedra. Es muy curioso. Pues bien, vamos a la cabeza porque ya les dije, y dice el texto también, si no recuerdan mal, el texto de Solón y transcrito por Platón dice perfectamente que los dos hijos de Atlante, porque recuerden que Poseidón es el nombre griego y Atlante es el nombre de ese dios, pero en el idioma de la nación en cuestión, o sea, la Atlántida, que era padre de Atlante y de Gadiro. Era Atlas el padre, y de Atlas viene el nombre, ya lo habíamos dicho también en los capítulos anteriores, del océano Atlántico. Pues bien, si vamos a la cabeza de la efigie, que es el territorio atlante, y recuerden también que en el texto de Solón decía que el territorio atlante llegaba hasta Europa y la Tirrenia, o sea, casi casi hasta Italia, la mitad de Italia, ¿no? Y Etruria, y hasta Asia por el otro lado, que es lo que tengo marcado en este vértice derecho del triángulo rectángulo, ¿verdad? Estamos en Asia. Y curiosamente estamos en la cabeza de la efigie. Yo no sé si ustedes han visto, la mayoría, el capítulo que hice sobre este tema, pero se los voy a recordar. Yo, para mí, la efigie, fíjense ustedes por dónde pasa la línea de una arista que pasa justo por la mitad del cuerpo de la efigie, desde la cabeza hasta la señal aquella que yo le dije que era una marca de los dioses en Mauritania, ¿verdad? Fíjense por dónde pasa esa arista exactamente, desde la cabeza hasta el rabo, o sea, por la mitad del cuerpo de la efigie. Es un dato muy curioso que me lleva a pensar que en todo esto creo, lo voy a decir así, que tengo la razón, ¿verdad? Y fíjense en este dato, la arista que pasa entre las dos pirámides, que para mí no lo he medido porque si no se me borra el triángulo rectángulo y ya lo haremos más tarde. Para mí este punto que marco aquí es el punto medio entre las dos esquinas de las pirámides. Si medimos la distancia no me extrañaría nada que por donde mismo pasa la arista del territorio
Atlante sea justo la mitad de la distancia que hay entre las dos pirámides. Ese es un dato que también me hizo pensar. Curiosamente, perdón, curiosamente, si nos vamos a este lado de aquí, fíjense ustedes, ya la moví un poquitín, vamos a volver a donde estaba. Fíjense ustedes por dónde pasa exactamente. Por lo que yo les decía, que no me extrañaría absolutamente nada que fuese otra esfinge bajo tierra. Ya les enseñaré ahora unas fotos que ya vieron la mayoría de los que hayan visto ese vídeo. Vieron unas fotos del dibujo que forman las dos efigies y la distancia que hay respectivamente con cada una de sus pirámides. Pues bien, aquí fíjense ustedes la forma que tiene, que es totalmente de otra efigie, las patas por delante y el lomo por detrás, evidentemente. Fíjense ustedes que la arista pasa exactamente por donde debería de estar la mitad de la cabeza de la otra efigie. Es otro dato a tener en cuenta. Después, otro dato a tener en cuenta es que fíjense cómo está tallada la pared anexa a esto que digo yo, que es una efigie bajo tierra. Fíjense ustedes cómo está tallado toda la parte trasera, ya la veremos después con más detalle, porque se vuelvo a repetir, se me borra el triángulo rectángulo del territorio atlante. Entonces, ese es un dato curioso. Ahora les voy a enseñar una fotografía que es muy curiosa porque fíjense ustedes la situación de cómo quedarían las dos efigies. La superior izquierda es la que está bajo tierra y la superior derecha es la que está actualmente a la vista, que una vez en la historia estuvo casi sepultada por la arena. O sea, no es de extrañar que la superior izquierda pase exactamente lo mismo actualmente con ella. Si seguimos viendo fotografías, ya volvemos a ver aquí la línea, la arista del triángulo rectángulo que pasa justamente por la cabeza. Aquí vemos lo que les decía antes, la arista pasa exactamente entre la pirámide de Keops y la de Kefren. No me extrañaría que fuese la línea media exacta entre las dos esquinas de las pirámides. Y fíjense ustedes, por ejemplo, tras mi cabeza aquí, se ve que está el punto exacto del vértice en la cabeza de la efigie. Y la línea que viene hacia la marca de Mauritania, hacia la que yo digo que es la marca de los dioses, fíjense ustedes que pasa exactamente por el lado de la pirámide, ¿verdad? Justamente es la misma línea. Arriba pasa exactamente lo mismo, porque les voy a mostrar una cosa. Esta es la medida, por ejemplo, de la distancia de la efigie actual y la que se ve perfectamente. Y esta es la medida de la que está bajo tierra con respecto a la pirámide de Keops. Son 890 metros. Si nos fijamos y vemos la distancia que tiene la primera efigie y la que vemos actualmente son 790 metros, o sea, 10 metros menos. Es una curiosidad que no me extrañaría que fuese verdad que ahí debajo de ese montón de arena haya otra efigie, ¿verdad? Para mí todo esto era, como decía Solón en su texto, el territorio externo de la Atlántida, que se extendía hacia el Asia por la parte de, por supuesto, de África del Norte. Y para mí que llegaba justo hasta este punto, porque creo que ya se ha demostrado que las pirámides de Keops, Kefren y Miserino están erróneamente datadas y que en realidad, incluso hasta por su localización exacta, con respecto al cinturón de Orión, también hay una teoría que habla de ello, y las dos convergen en un mismo punto, que de esto como poco hace 10.500 años. Entonces,
aquí he puesto, para que ustedes vean que concuerda perfectamente, pues la efigie actual, fotografiada desde satélite, la he puesto encima justo de lo que se ve, del montículo que se ve, que se asemeja mucho a una efigie, mirando por supuesto hacia el exterior del terreno atlante, que curiosamente las dos están mirando hacia el exterior del terreno atlante, y ya las hemos visto que concuerda, que pasa por los dos centros de la cabeza de las dos efigies, una de las aristas del territorio. Fíjense ustedes qué curioso, que es que concuerda perfectamente la foto. Se lo hago rápido y ven ustedes que es que concuerda perfectamente con lo que puede verse que hay debajo. Algo parecido a la actual. Entonces quería comentar este dato porque para mí está claro que, aparte de haber otra segunda efigie colocada ahí, que demostraría que este triángulo rectángulo, es verdaderamente la marca de la división por esos 10 dioses venidos del espacio o del cielo, según el escrito de Solón, los que se repartieron la tierra, esos dioses, pues tuvieron que dividir la tierra de alguna manera, con puntos y señales. Quizás estas son las señales del territorio atlante. Pues quería decir que le debía esto pues al territorio de Gadir. A Gadir, en tiempo de los árabes, Gades y actualmente Cádiz. Pues creo que esta era el territorio más amplio de lo que se conoce como la Atlántida, y por supuesto como a Gadiro le tocó a Gadir, no se habla, después del primer par de gemelos que son Atlante y Gadiro, no se habla de ninguno de sus hermanos, pero sí se detalla o se relata en el texto que se nombraron gobernadores de todos ellos, de los diferentes terrenos que tenían y diferentes comarcas, vamos a decirlo de esa manera, que tenía el territorio atlante en su exterior. Pero creo que todas pertenecían a Gadírica. Gadir, Agadir, Gades o Cádiz, que era la isla más externa y nombrada en el texto de Solón. También en este punto quería mostrarles esta imagen. La situación de las dos supuestas, bueno, dos no, porque una es real, la vemos en muchas imágenes, y la otra es la supuesta, la que digo yo que está en la parte superior izquierda. Fíjense ustedes el dibujo que forma, la curiosidad de dibujo que forma entre las pirámides y las dos situaciones exactas de las efigies, ¿verdad? Es una foto, pues no sé si a tener en cuenta, la verdad. Aquí lo volvemos a ver en la foto que les decía anteriormente. La efigie real está tras mi cabeza y vemos que pasa justo por las aristas de las dos pirámides en cuestión. Esta es la medida exacta de la supuesta efigie que hay bajo ese montículo, que ya pueden ver que los bordes en esta fotografía son exactamente de una efigie. No, yo creo que no tengo ninguna duda de lo que hay ahí debajo, ¿verdad? Con un mapeo LIDAR se podría saber perfectamente antes de mover una palada de tierra. Ojalá que alguna empresa lo haga. Pues a lo que íbamos, mide desde el centro de su cabeza supuesta hasta el lomo, donde empezaría su rabo, 45 metros. Exactamente 45 metros. Eso en la efigie que supuesta que hay bajo ese montículo de tierra. Y si vemos la distancia que mide la efigie real, exactamente son 45,9 metros. O sea, 9 centímetros de diferencia, que no me extraña que las dos coincidan en su medida de 45 metros desde el centro de su cabeza hasta el lomo. O sea, es una curiosidad bastante grande como para ser investigada. Y la verdad, estando esa supuesta efigie, si es que lo es, enterrada desde hace miles de años,
podríamos encontrar el secreto de todo esto, de lo que se está debatiendo desde hace mucho tiempo sobre la época exacta de las tres pirámides y las efigies, ¿verdad? Pues bien, aquí terminamos este detalle de Gadírica, Gadir, como lo quieran llamar, Agadir en tiempo de los árabes, Gades y actualmente Cádiz. Les debía ese pequeño detalle porque no todavía, sé que hay muchas cosas en Cádiz, pero les vuelvo a repetir que la investigación se me hizo bastante larga en su momento. Ya les dije anteriormente que me ha llevado 9 años y la tuve que cortar para empezar con estos vídeos y la corté precisamente en Cádiz. Y en Cádiz debe de haber muchísimas cosas, aparte de las salinas y los depósitos de púrpura tiria que mencioné en unos vídeos anteriores, no se olviden de ellos. Debe de haber muchos cimientos como los que les voy a mostrar hoy, porque, bueno, hoy no, en el siguiente vídeo, porque hoy bien, hoy les quiero presentar un geoglifo, que el cual ya he presentado en fotografías anteriores colgadas, y les voy a decir su situación exacta. Y verán ustedes que, ¿se acuerdan, por ejemplo, de la ciudad esta, que hay bajo el Mediterráneo, la que tiene 5 calzadas de salida, ¿verdad? Esas líneas que ya expliqué en un vídeo anterior de los 15 colgados, que en realidad no lo he dicho creo que nunca. Lo que estoy haciendo colgando estos vídeos es presentar la investigación desde el principio hasta su final. O sea, valorar y dar la opinión viendo nada más que un vídeo sin haber visto los anteriores desde el principio, es aventurarse a no dar la opinión adecuada. Le recomiendo verdaderamente a todo el mundo que antes de dar la opinión sobre alguno de los vídeos en cuestión en solitario, se vean los anteriores, porque creo que esta investigación está bastante bien enlazada con las pruebas necesarias para dar los siguientes pasos, como para que se discuta nada más que un vídeo. Yo les recomiendo a todos que vean los 15 vídeos hasta ahora. Este es el capítulo 16 que tengo colgados, ¿verdad? Pues como les iba diciendo, esta ciudad que hay bajo el Mediterráneo, esta que tiene 5 calzadas y que está al norte de Egipto, para mí, por los escritos antiguos, me da que es Heliópolis, pero ya lo veremos muchísimo más adelante porque tendremos que terminar todo esto. En los textos decía que estaba muy bien comunicada y de hecho vemos que tiene 5 calzadas de salida, o sea, es la mejor comunicada en las profundidades del Mediterráneo, en lo que antes era el valle fértil del Mediterráneo, donde se encuentran más de 200 ciudades sumergidas, no se olviden. Pues bueno, cogemos la calzada superior, que ya les vuelvo a repetir, no valga de menos que las calzadas, las primeras, no fueron de la época romana, son de esta época y son de como poco. Por supuesto, nosotros no conocemos el Mediterráneo sin agua, siendo un valle fértil, pues como poco tienen 2500 años de antigüedad. Y la superior, como les iba diciendo, fíjense a dónde nos lleva. ¿Se acuerdan la representación de la nave espacial? El platillo volante y abajo las 2 hileras de 5 deidades cada una. Como dice el texto de Solón, 10 deidades que llegaron del cielo y se repartieron la tierra. Pues tiene que ver mucho, se los enseño esto primero, porque el geoglifo que vamos a ver hoy tiene que ver mucho con todo esto. Y volvemos pues al mismo sitio donde todos estos días hemos estado mirando. Aquí tenemos el geoglifo del castor. Y para no salirnos de esta zona, vamos a ir precisamente a los geoglifos que se encontraban tras el castor, que eran el espermatozoide, las paredes del útero, el apéndice y el inferior, que sinceramente no sé lo que es, el que está en Caño Dulce. Y vamos a la parte superior. Y aquí encontramos lo primero
este geoglifo grande que está medio borrado, que para mí era un círculo perfecto, porque encontramos en su parte superior esto que ven ustedes aquí, el que ya he mostrado en fotografías, para que vean que las fotografías son totalmente reales de Google Maps, ¿verdad? Fíjense lo que mide, por ejemplo, un círculo de los que de los mayores, y mide pues 244. El otro día lo habíamos medido y era 250 metros, porque claro, a la distancia a la que estoy, poner, por ejemplo, aquí sí se puede, poner exactamente los puntos donde es exactamente es difícil. 254, ¿no? Si aumentamos siempre se pueden coger las medidas casi exactas. Fíjense ustedes que se mide 254 metros. Y fíjense uno de los medianos, para que ustedes vean que no son chicos, que aunque se vean pequeños, es por culpa de la distancia a la que los vemos. Este mide 123 metros y si se pueden fijar, es uno de las esquinas, que es precisamente uno de los de medio tamaño, ¿verdad? De los más pequeños, fíjense ustedes lo que miden exactamente, de lado a lado. Esto, les vuelvo a repetir, a los sevillanos, porque creo que está en Sevilla también, que esto si lo cuidaran serviría como un gran atractivo turístico y se traduce, como repetí en vídeos anteriores, en puestos de trabajo y en entradas de dinero para esa provincia. La distancia exacta son 60 metros. Eso, los círculos más chicos, o sea, es que estás allí y el círculo más pequeño, que son 60 metros, en verdad lo verás inmenso. Y por supuesto, el geoglifo que les muestro aquí, si se los mido de largo, que ya les puse la medida en una fotografía, se darán cuenta que estando allí no veríamos nada, sino nada más que piscinas o supuestos estanques de regadío, porque en realidad no veríamos absolutamente nada. Mide exactamente 4 kilómetros 10, desde su parte más alta a su parte más baja. Si se pueden fijar, hay geoglifos también, supongo que serán de estrellas, los circulares. Los hay pues en el terreno entre esas dos particularidades que hay en forma cuadrada, ¿verdad? Que parecen pues dos aglomeraciones de estrellas en forma cuadrada. Pues el visitante lo tenemos aquí a su lado, que si lo quieren medir ustedes, pues se los voy a medir, porque no es chico tampoco. El geoglifo mide exactamente pues un kilómetro, 60 metros de distancia de alto, ¿verdad? Ese personaje que hay tras ese geoglifo que se ve ahí, que parece pues un conjunto de estrellas. Si se fijan por aquí, lo que les decía, sigue habiendo sueltos geoglifos que parecen pues la representación de estrellas, ¿verdad? Y a su izquierda, que no quiero pasarlo por alto, encontramos esto. Les voy a poner contorno para que se den cuenta ustedes que si en realidad ponemos también o nos imaginamos lo que debe de estar borrado de esa esquina que estoy marcando ahí, es totalmente el dibujo de una cápsula espacial. A mí me dice exactamente eso. El geoglifo de una cápsula espacial soltando por detrás, pues como pueden ver aquí, una especie de combustible quemado por la parte trasera de la cápsula espacial. Si se fijan, es bastante curioso que esto esté aquí y que no haya sido bien comunicado a todo el mundo. Eh, a, Aparte de todo esto, les voy a mostrar una cosa que está justo al lado, que ya lo más seguro es que más de una persona la esté viendo, porque si no recuerdan mal, en el texto de Solón se menciona perfectamente además que los atlantes tenían sus leyes escritas en rocas
recubiertas de oricalco. Y si no recuerdo mal, mencionaba algo en dirección hacia el este, justo donde hacían, también se acuerdan, donde se juzgaban alrededor de esas leyes y hacían ofrendas con las tripas de los toros, que para que lo sepan, toda la afición taurina de todo el sur de España viene precisamente de esta civilización. O sea, ¿quién es capaz de intentar decir que hay que borrar esa tradición taurina llevando en este territorio pues casi 10.000 años? Esa es la verdad. Hay que pensar primero que las tradiciones son muy antiguas y muchas de ellas tan antiguas como esta, la taurina. Ya lo pueden ver también en los escritos de Solón. Pues bien, para no alargar más este tema, les voy a mostrar esta huella, que la pueden ver aquí. Es una perfecta huella de 5 rocas que indican, por si nadie lo ha deducido, también indican la dirección del agua del tsunami. Porque por supuesto, si estaban en vertical, al ser tiradas por el empuje del agua o de las olas, por supuesto, al igual que las estatuas y efigies que hay bajo el Mediterráneo, ha puesto algo a que todas o casi todas, su cabeza o su parte superior estaban apuntando hacia Turquía y hacia Asia. ¿Por qué? Porque es de donde venía precisamente el empuje del agua, desde el estrecho de Gibraltar. Pues en este caso es igual, y esto que nos indica, igual que en otros 2 puntos que lo he encontrado este detalle, por eso lo estoy diciendo tan alegremente, en este punto nos indica una dirección del agua. Ya pueden ver que todas tienen dirección oeste-este. Para mí son 5 rocas en flecha, como pueden ver, que salen en el texto de Solón y si se han escuchado también el texto de las profecías de Ezequiel hablando sobre la nación de Tiro y de las profecías contra Tiro, también coincide precisamente con el texto de Solón. Y vuelvo a repetir, yo creo que esos 2 textos son correlativos, o sea que el texto del Antiguo Testamento en realidad es la continuación del texto de Solón. Pues sigo con este tema. ¿Se acuerdan que en el texto del Antiguo Testamento, en las profecías de Ezequiel, se comentaba también precisamente eso? Que las leyes estaban escritas en piedra. O sea que en esos 2 puntos coinciden los 2 textos antiguos, ¿verdad? Y por hoy creo que lo vamos a dejar. Aquí estamos, creo que todavía, vamos a verlo, porque sinceramente sí, Aznalcázar en Sevilla. Todavía estamos en Sevilla. Estamos muy cerca de un geoglifo, se los voy a comentar, un geoglifo que está al norte de este, que aunque ustedes vean que son parcelas hortofrutícolas o de cultivo vegetal, en una de ellas, aunque hayan pasado 2500 años, como repetí antes, como poco, que son los que como poco conocemos nosotros el Mediterráneo con agua, pues hay un geoglifo que está bastante borrado, la verdad, pero contiene en su interior, a mitad de la parcela, les voy a dar ese detalle, es una de estas parcelas que se ven rectangulares, una de estas, al norte de esto que estamos viendo, del final de este geoglifo, o sea, es por aquí. Tengo que buscar yo la situación, pero les voy a comentar un detalle, a ver si alguno de ustedes lo encuentra antes del próximo viernes. Pues en ese geoglifo, dentro de esa parcela, les voy a comentar lo que hay. Hay una prueba de que esta civilización hizo viajes, no sé si fue al Polo Norte, supongo que sí, o al Polo Sur, pero lo que hay en realidad en ese geoglifo es un oso polar
en medio, justo está en medio de una parcela, muy borrado, vuelvo a repetir, solamente se ve el contorno perfectamente y la diferencia de color donde se aprecia. Si ponemos en Photoshop o en cualquier otro programa de imagen diferencias de color, se aprecia perfectamente, ya se los mostraré en fotografía. Y en la esquina inferior izquierda de la parcela se ve una foca. Por lo tanto, es la prueba de que esta civilización llegó hasta el Polo Norte, ¿verdad? Pero eso ya lo veremos en el próximo vídeo y continuación del relato de toda esta investigación. Que no se olviden, es una investigación relatada por capítulos. Empieza en el capítulo 1 y este de hoy es el 16. Así que hasta el próximo viernes, espero que se hayan divertido y acuérdense, el que no se haya suscrito al canal, que se suscriba, pulsen la campana para que les avise del próximo vídeo y hasta pronto y buenas tardes.